Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la continuidad de una función. En nuestra tabla de contenido, primero vamos a ver lo que es la definición de continuidad y luego vamos a hablar de lo que son los tipos de discontinuidad. Visualmente, es fácil conocer si una función es continua porque en ese caso podremos trazar la misma sin necesidad de levantar el lápiz. Es decir, la gráfica de la función no tiene saltos o espacios. De forma analítica es un poco más complicado, pero existen reglas para saber cuándo una función es continua. Por ejemplo, una función es continua en x igual a cuando suceden las tres condiciones siguientes. Existe la función en el punto f de a, es decir, existe una variable de salida, o sea, una y para esa variable de x. Existe el límite de f de x cuando x tiende a, o sea, el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. En ejercicios matemáticos debemos estar atentos al tipo de función que estamos estudiando, ya que eso nos dirá en dónde pueden estar los puntos problemáticos. En los polinomios no hay problema porque podemos graficar estas funciones sin necesidad de levantar el lápiz en ningún momento. Entonces la función es continua. Es decir, se puede graficar o se puede trazar a mano alzada la gráfica sin necesidad de levantar el lápiz en ningún momento o de tomar un espacio o un salto para continuar con la línea de la gráfica. O sea, siempre se puede graficar de forma continua. Entonces, bueno, no existe ningún punto en donde existe una discontinuidad. En las funciones racionales sí hay puntos problemáticos porque existen asíntotas y estas asíntotas no permiten que se pueda graficar la función sin levantar el lápiz. Entonces, de forma anticipada, sabemos que la función no es continua en esos puntos. Solo debemos hallar cuáles son esos puntos. Por ejemplo, acá tenemos esta función de f de x que es igual a x entre x al cuadrado menos 4. Acá sabemos que existe una asíntota horizontal en y igual a 0 porque el exponente de la variable del denominador es mayor al numerador. Y tenemos una asíntota vertical en x igual a más 2 y menos 2 porque estos valores vuelven 0 el denominador. Entonces, como no existe un valor de f de x para x igual a 2 o menos 2, la función no es continua en esos puntos. Existen varios tipos de discontinuidad. Ahora, cuando puedes graficar la función completa, excepto por un punto, es decir, se cumple que existe el límite de la función cuando x tiende a ese punto. Sin embargo, no existe un valor de y para ese vector de x. El límite por la izquierda es igual al límite por la derecha cuando x tiende a ese valor. Pero cuando x es igual a ese valor, no coincide el límite de la función con el valor de y. O sea, lo que existe es un pequeño salto en donde en ese preciso punto la función no concuerda con los límites. Entonces, lo que sucede es algo así como esta gráfica que tenemos a la derecha, que está ese pequeño espacio vacío que corresponde a un pequeño punto, o sea, una combinación de un vector de x con y, ese pequeño punto en donde se tendría que hacer ese pequeño salto para continuar con la gráfica. O sea, si se está graficando a mano alzada, se tendría que levantar el lápiz en ese preciso punto y luego continuar. Eso es una discontinuidad evitable. Ahora, cuando la primera condición no se cumple, es decir, no existe valor de f de x, o sea, no existe valor de y para ese vector de x, y no existe el límite, dado que el límite por la izquierda y el límite por la derecha, ambos tienden al infinito,
se dice que se encuentra una discontinuidad asintótica, es decir, existe una asíntota en ese punto. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, como no existe un valor de y para ese valor de x, es decir, lo que se dice es que acá hay una discontinuidad de la función. Pero podemos observar que acá los límites tienden a infinito, tanto como por la izquierda como por la derecha. Es decir, se van a acercar muchísimo a este punto, más nunca se volverán ese punto. Siempre crecerán hasta el infinito, pero sin volverse a ese punto, por el hecho de que esto es una asíntota. Y si lo graficamos, será algo así como la gráfica que tenemos arriba a la derecha, en donde la función va creciendo, se va acercando a ese punto, más nunca se vuelve el punto. Entonces, acá tenemos una discontinuidad asintótica. En los casos en donde existe un valor de y para cualquier vector de x, pero se presente una función a trozos en donde no existe el límite de la función en algún punto, digamos el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha, pero ambos límites son finitos, es decir, el límite por la izquierda es un número finito, al igual que el límite por la derecha, existe una discontinuidad de salto finito. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, pues sucede algo como la gráfica que está abajo a la derecha, en donde podemos observar que la gráfica viene perfectamente alineada, pero luego en ese preciso punto tendríamos que tomar un salto, bajar y luego continuar con la línea horizontal que se traza del lado derecho del gráfico. ¿Sí? Incluso vemos esta función con un poco más de detalle, podemos saber que acá ninguna de las dos gráficas tiende a infinito en este punto, entonces no es una discontinuidad asintótica, porque ambos valores son finitos. Si vemos el límite por la izquierda en ese punto en donde la función es discontinua, vemos que el límite por la izquierda será, por la izquierda de 2, será 4, pero el límite por la derecha de 2, cuando se acerca por la derecha, será 1. Entonces, ambos valores son finitos y es una discontinuidad de salto finito. Así se expresa este tipo de discontinuidad. Ahora, en los casos en donde existe un valor de y para cualquier vector de x, pero se presenta una función a trozos en donde no existe el límite de la función en algún punto, o sea, el límite por la izquierda es distinto del límite por la derecha, pero en uno de los dos límites, izquierda o derecha, sea finito, mientras el otro límite es infinito, es una discontinuidad de salto infinito. ¿Qué es lo que sucede acá? Veamos esta gráfica, vemos que el límite cuando x tiende a A por la derecha es igual a C. Pero el límite por la izquierda cuando x tiende a es infinito, o sea, va a crecer hasta el infinito y nunca va a tomar un valor en específico porque no va a cortar o no va a volverse ese punto que está allí, sino que va a empezar a crecer hacia el infinito como una especie de asíntota. Y este tipo de discontinuidad se le llama discontinuidad de salto infinito. Esto es un aporte de Negocios UCAP en el marco del programa de apoyo personal académico. Nuestro profesor asesor es la profesora Jennifer Campos. En edición y montaje se encuentran nuestros compañeros José Ucha y Sofía Sandoval. Y el estudiante 10, en este caso, es Jordi Zambrano. Espero este video sea de su utilidad y tengan una feliz tarde.